El modelo conservatorio es un modelo que consolida con las instituciones, con la consolidación de las instituciones de la modernidad. Es contingente con la consolidación de la universidad moderna, de lo que se conoce como el modelo kantiano-humboldtiano de universidad, y al mismo tiempo con las instituciones políticas de la modernidad. Entonces tiene todos los problemas de la modernidad. Tiene, eh, digamos, desde la perspectiva de esa institución que se crea como parte de la creación del Estado moderno, tiene dos funciones principales. La primera es educativa en el sentido más común con el que usamos la palabra, ¿no? Es el ámbito donde se adquiere el conocimiento o donde el conocimiento circula. Va pasando de los que lo tienen a los que no lo tienen, ¿no? Eso con la perspectiva así moderna de lo que es la educación. Pero al mismo tiempo es una institución normativa, es decir, establece qué es el conocimiento válido, determina qué conocimiento va a ser válido, cuáles van a ser las condiciones para establecer la validez de ese conocimiento, y por lo tanto va a determinar que no es conocimiento, que no sirve, que queda fuera. Eso con respecto a la institución. Con respecto al modelo, es absolutamente anacrónico. Es absolutamente anacrónico porque no tiene nada que ver con las condiciones actuales de producción de conocimiento, no tiene nada que ver con las condiciones actuales de creación, uso, consumo, etcétera, de la música. No tiene nada que ver con las relaciones sociales actuales. Entonces es un modelo que tal vez, no lo sé porque no lo viví, a pesar de mis años, no viví como era hace 200 años la funcionalidad del modelo. Tal vez en ese momento sí era funcional, pero hoy en día no, es absolutamente anacrónico. Entonces la institución, como es una institución fuertemente autopreservante, hace todo lo posible por conservarlos. Y bueno, y eso trae montones de tensiones al interior de la institución, en la formación de las personas, en la experiencia musical de las personas, en la biografía de las personas, ¿no? Esas tensiones que se generan entre lo que es el modelo pedagógico y lo que es la música en la actualidad, en la vida actual. Sí, nosotros seguimos heredando y bueno, y sobre todo los conservatorios siguen heredando ese modelo del Conservatorio de París, que trágicamente en nuestro caso quiere decir que seguimos heredando un modelo que no nos pertenece. Digo que no nos pertenece porque vivimos directamente en otro continente. Y la herencia de nuestra educación siempre pasó por copiar. Es decir, nosotros tenemos una herencia educativa de la copia. Se considera que una educación de calidad es una educación que copia los modelos europeos. Que parece que lo bueno es, bueno, a ver, nosotros tenemos tal intérprete y la meta a seguir es llegar a tocar determinada música como la toca cada intérprete. Falta mucho mirar lo que pasa por estos territorios. En Latinoamérica hay muchos modelos pedagógicos de pedagogía musical muy interesantes y distintos, y son absolutamente
desconocidos en los conservatorios. De hecho, nosotros en los conservatorios estamos a veces sin saber de dónde repetimos algunas metodologías, ¿no? Otras sí, pero bueno, las metodologías de educación musical, de adquisición del lenguaje musical que llegaron a los conservatorios son las metodologías de Orff, Willems, Kodály, Dalcroze si tenemos suerte, ¿no? Pero, y ojo, no estoy diciendo que sean malas, yo creo que Willems es fantástico, pero lo que quiero decir que a veces no somos conscientes que nosotros nos formamos mamando formas de adquisición del lenguaje que son todas importadas. Y realmente hay otras formas de adquisición del lenguaje que desconocemos, que quizás rescatan más la oralidad, por ejemplo, y eso se desconoce en el conservatorio. Yo, por eso, en ese sentido, yo defiendo que se incluya la música popular en las instituciones. En algunas instituciones hay más apertura. En donde yo trabajo, en mi conservatorio, hay mucha resistencia a cualquier ingreso de cátedra de música popular. Pero lo que yo defiendo de la música popular, justamente, lo defiendo en este sentido, que transitar la música popular a veces nos abre la posibilidad de transitar la adquisición del lenguaje musical desde otro camino. Lo que sucede es que el modelo conservatorio, a mí me parece que en un punto quedó como lo que conserva, ahora por fuera, ¿no?, de esto de las tradiciones, ¿no?, lo que conserva y no permite las innovaciones o los cambios, ¿no? Nosotros estamos en una formación de músicos que quizá todavía mantiene reminiscencias del pasado, incluso a la hora de enseñar la música, ¿no?, donde decimos, bueno, la teoría de la música. Ahora, por ejemplo, en nuestro conservatorio el lenguaje musical se aprende desde la teoría y la práctica, cuando nosotros en realidad sabemos que la música es la práctica de la música es en la acción, ¿no?, de hacerla. Hasta deberíamos decir, bueno, las materias deberían llamarse práctica y teoría de la música, ¿no?, como concepción para pensar a un sujeto en la música y desde la música, a partir de la cual vendrá después el conocimiento específico de lo conceptual, que ya no es la música en sí. Y el conservatorio, como modelo didáctico de enseñanza, me parece que ha caído en el error de poner mucho énfasis en esto de lo conceptual, en esto del conocimiento, que es muy importante, por supuesto, no lo vamos a descartar, en lo que a formación académica hace, pero que quizá ha descuidado un poco al músico en la faz fundamental, que es el del hacer la música, ¿no? Entonces, hoy en día igualmente se ha recorrido bastante y el conservatorio, hablando del nuestro específicamente, ha modificado incluso las didácticas de la enseñanza, siempre con ciertas resistencias al cambio, esto no lo vamos a negar. Siempre existieron y actualmente creo que también siguen existiendo, pero que más allá de esas resistencias, hoy en día se ve un cambio, quizá que porque las generaciones más jóvenes también han pasado por experiencias distintas a los que venimos de antes y que esas nuevas experiencias los llevan naturalmente también a innovar, pero ese cambio se va viendo, tranquilo, pero se va viendo, o lento, digamos, pero se ve. Igual sigue conservando esta cuestión, ¿no?, un poco más rígida, que deberíamos empezar a flexibilizar en todo caso, ¿no?, y a pensarlo más desde la música y con lo que la música posibilita, que en realidad no es rigidez lo que posibilita la música, al contrario, la música posibilita vuelo. Y esto debería hacerse piel en la institución donde se forma a los músicos. Yo te puedo responder desde los dos lugares porque me formé en un conservatorio, Conservatorio Nacional Carlos López Buchardo, que era terciario, y luego se transformó en universidad. Por lo tanto, he vivido las dos experiencias, tanto desde ser estudiante, docente, como después en la gestión que estuve, en la gestión que
justamente tuvimos la misión de hacer la transformación del terciario al universitario, de todo ese proceso de cambio muy estructural. Por supuesto que el Conservatorio Nacional, te hago referencia a este porque es el que conozco más profundamente, tuvo grandes maestros, fue un poco el fundador de la educación pública a nivel nacional. Si bien tuvimos mucha influencia de, digamos, las pedagogías y las metodologías francesas, luego hubo un proceso de tratar de independizarse de esas ideas, que cuesta porque aún tenemos influencia de ellos, pero siempre ha tenido muchísimo prestigio, dentro del marco de un sistema terciario que siempre fue bastante, digamos, cristalizado, ¿no? Donde hubo planes de estudio que duraron casi 50 años, donde había carreras muy herméticas, con planes de estudio absolutamente cerrados, sin materias optativas, sin posibilidades de conexión con la comunidad, o sea que no había extensión, no había investigación. Y bueno, los profesorados, digamos, respondían, por un lado, a formar perfiles de intérpretes, pero a la vez de docentes, lo cual siempre fue un problema, porque aquel que quería ser justamente instrumentista y dedicarse a eso, o cantante, tenía que cursar materias pedagógicas que tal vez no le interesaban porque no tenía en su proyecto profesional ser docente. Y entonces eso le restaba posibilidades de materias que lo hubieran formado mucho más como músico. Y por otro lado, al revés, ¿no? Cuando aquellos que venían a formarse como docentes recibían una formación como en su perfil de instrumentistas y de cantantes muy elevado, que por ahí no les interesaba porque su objetivo era dar clases en las escuelas. Entonces tener una sola carrera que unificara los dos perfiles era bastante problemático. Creo que siempre fue un poco el nudo, digamos, un problema neurálgico de la institución. En general, como una idea más política e ideológica, los conservatorios son mucho más endogámicos, más cerrados, más hacia adentro, más cristalizados en cuanto a sus planes de estudio y a su dinámica académica, y las universidades todo lo contrario. Porque ahora estamos en un proceso que, además de extensión, producción, posgrado, investigación, necesitamos también abrirnos al mundo y generar vínculos interinstitucionales e internacionales para poder justamente enriquecernos con lo que hacen otras instituciones latinoamericanas y del mundo, y que nuestros estudiantes puedan también generar movilidad, tener la experiencia de estar en otras instituciones, cursar materias en otros lugares, y nuestros docentes también podamos hacer intercambio. Y bueno, ese crecimiento lo produce la universidad. Los terciarios, por una situación de que están siempre dependiendo de un sistema generalmente bastante burocrático y cerrado y estructurado, no lo pueden desarrollar. Este año ya es la segunda o tercera vez que me invitan en Salta para dar el taller sobre el libro Folclore para Armar, porque además yo escribí los libros esos para explicar todo lo que yo hacía y que no me lo pregunten más, y fue al contrario, venga a explicarnos su libro. Bueno, entonces me llama uno de Salta, del conservatorio, qué sé yo, no me acuerdo de dónde era. Dice, pero ¿cómo le voy a ir a explicar folclore a los salteños? Le digo yo. Yo tengo familia en Salta, así que sé muy bien, todo esto que me contás es verdad. O sea, los chicos aprenden con el tío, con el vecino. Dice, ¿ustedes no saben folclore? ¿Qué sé yo? ¿Qué voy a ir yo a explicarles de folclore? No, pero nosotros estamos en el conservatorio. Dice, y acá nadie sabe nada de folclore. ¿Qué querés que te diga? Así funciona. O sea, todo el mundo sabe de folclore y canta y aprende y toca la guitarra y el bombo y qué sé yo, y sabe cantar a dos voces y etcétera, menos los que van al conservatorio.